Buenas noches a todos. Soy Elena Volkova, defensora de niños en España y delegada de una asociación AESCRA. Hoy vamos a hablar de temas muy delicados en las noticias que nos salen en televisión. Niños tutelados. Lo que está pasando detrás de las cortinas de niños tutelados. La problemática grave y grande que existe aquí en España. Hoy es un honor presentar todos los invitados quien va a participar en esta nuestra charla para que vosotros vais a escuchar qué realmente está pasando con niños tutelados en España. Mucha gente piensa que niños quitan solo por problemas droga, alcohol o maltratos. Padre Teodoro, adelante. Gracias, Elena. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí. Gracias por vuestra invitación. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Para ayudar a estos niños tutelados injustamente por los servicios sociales y estamos luchando pues, para que se devuelvan pues, a las familias que es con quien tienen que estar. Siguiente. Álvaro. Álvaro, está silenciado, tienes que dar el micro. No, perdón, ahora se me escucha, ¿no? Sí. Bien, pues yo soy Álvaro Corbí. En primer lugar, pues muchas gracias a la organización de esta charla por contar conmigo y bueno, y espero pues que yo soy abogado en ejercicio, ejerzo en Valencia, aunque también obviamente pues en todo el resto del territorio nacional español. Y bueno, en mi ejercicio profesional sí que me he dedicado mucho a defender a familias con miembros que han sido declarados en desamparo y bueno, y gracias a Dios pues sí que ya van siendo muchos los casos y voy a poder, bueno, si queréis preguntarme sobre aspectos legales o consejos de cómo actuar legalmente frente a estas situaciones muchas veces de abuso, pues encantado de resolverlo. Y ya está. Muchas gracias, Álvaro. Siguiente invitada. Isabel. El micro, Isa, por fin. En primer lugar, quisiera agradecerle a Javier su invitación para participar de esta charla y a Álvaro por lo que nos ha enseñado. Y yo soy la presidenta de una asociación para la defensa de los derechos de los niños, con la que colaboran jueces, fiscales, abogados y psicólogos, y lo que pretendemos es que los niños sean felices, no sufran por el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas en contra de su voluntad, avaladas por Fiscalía de Protección por el artículo 174 del Código Civil y la erradicación del maltrato infantil. Y en el tema de los niños tutelados, Naciones Unidas ha pedido al gobierno español que los niños no sean separados de sus familias si no es por orden de un juez. El Tribunal Supremo ha establecido que los niños no pueden ser separados de sus familias si no se ha vulnerado su interés superior y no pueden ser dados en adopción sin el consentimiento de la familia biológica extensa. Y el Tribunal Constitucional desde 2005 dice que no puede haber cambio de guardia y custodia si no se han oído a los niños, y la Ley 8/2015 establece que los niños no tienen que ser oídos en presencia de un experto desde que son bebés y si no Fiscalía de informar. Y nosotros ya lo hemos pedido tanto en el Defensor del Pueblo como en la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados. Y para nosotros de lo que se trata es hacer presión en lo que nos decía una diputada del PSOE, que el problema de la asociación es que hacíamos poco lobby, y para que cambie el Código Civil. Nada más. Muchas gracias.
tenemos muchas preguntas que suelen preguntar diario y hoy me gustaría, para que podamos resolver estas dudas, estas preguntas, y primera de todas las preguntas que me están preguntando, ¿qué entidades encargan retirar niños y por qué? Da paso, Elena, a las personas tú. El artículo es por Fiscalía de Protección, porque Asuntos Sociales o la policía, cuando retira a los niños, cuando separa a los niños de su familia, están avaladas por Fiscalía de Protección. Y entonces contra quien hay que ir o a quien hay que pedir ayuda en lenguaje políticamente correcto es a Fiscalía de Protección. Yo entiendo, sí, aquí la entidad que declara el desamparo siempre son las comunidades autónomas, bueno, las comunidades autónomas porque tienen traspasadas esa competencia de la Constitución, pero habitualmente, lógicamente, quienes instan a la comunidad autónoma, a la dirección territorial o al órgano correspondiente de cada comunidad autónoma para declarar el desamparo, siempre son asuntos sociales de los ayuntamientos. Habitualmente, Asuntos Sociales informa a la Generalitat, sí, como dice Isabel, informa a Fiscalía de Menores siempre tiene que estar informada de eso. Y ya, pero el órgano que por así decir siempre da la alarma es el Asuntos Sociales. También es cierto que hay ocasiones en las que, por ejemplo, la policía, por ejemplo, cuando se encuentra un niño pequeño en la calle y en desamparo, o sea, y sin nadie, pues que eso sí que me he encontrado situaciones así, pues directamente la policía contacta con la dirección territorial correspondiente de la comunidad autónoma y ellos son los que proceden a declarar en desamparo. Pero vamos, en general, la regla general, por la experiencia que yo tengo, es que los equipos de asistencia social del ayuntamiento que comunica a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma es la que declara en desamparo. Eso es la experiencia que yo he tenido, salvo excepciones que también me he encontrado. Por ejemplo, sí que me he encontrado con situaciones en las que, por ejemplo, familias que están separadas y que hay un poco de conflicto entre ellas, me he encontrado, por ejemplo, uno de los tíos que para evitar tener que dárselo al otro progenitor, acuden directamente o denuncian directamente al órgano de la comunidad autónoma y sin pasar por la asistencia social. Pero vamos, eso es la experiencia que yo he tenido. Isabel. Nosotros tenemos un caso en el caso del tesorero de la asociación, estaba en un centro de atención, los niños estaban en un centro de atención a la infancia y le aplicaron un SAP. Y la fiscal de primera instancia 22 pidió que los niños fueran separados de su entorno. Y después de dar muchas vueltas en la administración, Javier Huete, el fiscal de sala de menores, dijo que el problema era de la fiscalía de la fiscal de primera instancia 22. Y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid dio traslado a la inspección fiscal, pero esta no contestó. O sea que el problema no es asuntos sociales, el problema es Fiscalía de Protección, que es la que tiene la última palabra. Sí, de todas formas, yo creo que Fiscalía ejerce una función de, como dice la misma palabra, de fiscalizar, es decir, de comprobar si efectivamente la administración actúa bien o no. De hecho, yo muchas veces cuando quiero apretarles a la comunidad autónoma, hago un escrito al fiscal, me pongo en contacto con él y digo, oye, esto que están haciendo es una barbaridad. Y el fiscal va y dice, oye, que pide explicaciones. Lógicamente, el fiscal, si dice algo, lógicamente tiene muchísimo peso de cara al órgano competente de la comunidad autónoma. Pero yo entiendo que en vía administrativa es el órgano administrativo, o sea, en Valencia, por ejemplo, sería la Dirección Territorial de Políticas Inclusivas la que corta el bacalao, vamos. Eso sí, siempre con traslado.
No, para nosotros la última palabra la tiene Fiscalía de Protección, porque nos decían en la Secretaría de Estado de Justicia que para hacer avanzar la administración de la justicia y para nosotros por extensión la sociedad era necesario contar con el apoyo de la Fiscalía, porque se mueve por el potentísimo artículo 124 de la Constitución española. Y en el caso de los niños, nos decía Consuelo Madrigal y Manuel Moïse que estaban para garantizar los derechos de los niños y ayudarte. Luego, la última palabra la tiene Fiscalía. Sí, no, eso no lo niego y lo que tú dices es cierto, pero al final quien firma y decreta el desamparo es la comunidad autónoma. No, pero luego la tiene que apoyar la Fiscalía. Es que yo creo que es que no es así, creo, ¿eh? O sea, No, o los casos por lo menos que los casos que yo he visto, la Fiscalía sí se remite una copia de la declaración de desamparo, pero no hace nada más. No, porque no hacen nada. Sí, por eso, porque no hacen nada, efectivamente, no hacen nada, salvo que tú te pongas pesado, insistas y digas, oye, que aquí se están vulnerando los derechos. Y nosotros por donde estamos empezando la batalla es por Fiscalía. Y todo el hecho de que no oigan a los niños para no ser separados de su familia, o el hecho de que pidan el desamparo a través de Fiscalía donde nosotros lo peleamos. Sí, no me parece mal, porque efectivamente a través de Fiscalía puede empujar y tiene mucho peso. No me parece mal. Pero también encontramos muchos casos que sin pasar Fiscalía de Menores, sin pasar por juzgado, padres llevan al colegio a los niños y después por la tarde cuando vienen a buscar, los hijos se llevan sin ningún aviso a los padres, sin ningún permiso. Encontramos muchos casos últimamente que después de parto en hospitales hijos. Esto pasa. Eso va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que dice que los niños no pueden ser cambiados de guardia y custodia si no son oídos. Y la ley 8/2015 dice que tienen que ser oídos por un experto y si no lo son, Fiscalía de Protección tiene que informar. Y el problema de Fiscalía de Protección es que mientras que no salgamos a visibilizar la función de la Fiscalía no hacemos nada, porque la gente lo que hace es que se enfada o contra los jueces o contra asuntos sociales. Pero lo que están para garantizar los derechos de los ciudadanos es Fiscalía. Bueno, pues quiero deciros que no, muchas veces los jueces ni los fiscales saben que retiran a un niño, porque como ha dicho Elena, sabemos muchísimos casos comprobados realmente que han ido al colegio y se los llevan sin permiso de los padres, sin permiso de los directores. Como muchas veces sucede en los hospitales, que se llevan los niños cuando la madre recién da a luz y se los llevan aún sin el consentimiento de los médicos, porque los médicos muchos hay que se oponen a ello y se los pasan por la cabeza. Y esto es una injusticia lo que están haciendo, porque no veo aquí la fiscalía ni jueces que hacen nada, porque no quiero pensar mal, pero casi todos son conscientes de lo que sucede porque lo estamos viviendo realmente, porque son cerca de 70.000 casos los que hay en España ya y los que piensan quitar más. Y os puedo decir que en el caso de una chica que yo estoy defendiendo en Valencia, el fiscal ni nadie sabía nada porque yo quería pedir una cita con el fiscal y no me la dieron porque el caso no estaba aún en el fiscal. Fue por orden de la jefa del área del menor de la Comunidad de Valencia. Eso es así, o sea, muchas veces los fiscales y los jueces no saben nada y cuando lo saben ya no hay salvación para la madre porque ya no puede recuperar el niño. Porque aparte que se los quitan a las madres, también luego tienen el poder para darles la adopción a otras familias, sin contar incluso con las madres. Pero verdaderamente lo que yo veo aquí es que a los niños no les importa. Aquí hay un interés muy grande que yo le he denunciado en Bruselas con Elena, que ha estado conmigo,
y lo he denunciado en el Tribunal de La Haya, que he estado con una comisión judicial del menor, y yo lo he denunciado plenamente, porque he denunciado a los servicios sociales y he denunciado para que se vuelva a tener la potestad y la autoridad, que sea el juez el que retire un niño, no que sea un asistente social, que yo no dudo de la profesionalidad, yo no vengo aquí a juzgar a personas, yo no dudo de la profesionalidad de un asistente social, pero no la veo capacitada de verdad para poder retirar un niño, no solo un niño, porque hay de casas que quitan hasta 4, con un informe de desamparo que muchas veces hemos visto que son completamente falsos o de juguete, porque no es real, porque yo he visto que yo los tengo personalmente, todo lo que he enviado un informe al Tribunal de La Haya y al Parlamento Europeo de 80 páginas, con casi un año de investigación que está investigando, y son informes completamente falsos, o sea, de juguete, que incluso los he comparado con otras provincias de España y son como una plantilla de quita y pon. Lo único que cambia es el nombre del menor y el nombre de la madre. Yo creo que esto es una cosa, es una injusticia y esto hay que pararlo ya y de todas las maneras eso es lo que se tendría que hacer, dar cuenta de verdad a la Fiscalía y la Fiscalía es la que tiene que intervenir y ayudar a todas estas familias porque lo que no se puede hacer es hacer daño a las familias, porque esta ley que sale de Europa de los 68.000 euros y los nuevos 10.000 euros que dan al mes es para ayudar a las familias, no para hacerlas daño. Y eso es lo que tendríamos que denunciar y ya está bien que se pare este genocidio de quitar los menores y que los devuelvan con sus familias, que es con quien tienen que estar. Sí. Yo, si me permitís, a la pregunta que ha hecho Elena y con los comentarios que ha hecho tanto Isabel como el padre Teodoro, quería comentar dos cosas con respecto, jurídicamente, conforme está configurado la ley, hay dos procedimientos para declarar a los niños en situación de desamparo. Está el procedimiento ordinario, que es que habitualmente cuando hay una intervención con la familia y se la ha declarado previamente en riesgo, entonces los servicios sociales intervienen a la familia, intentan, pues eso, les ponen objetivos y si esa intervención no es eficaz o no se hace, la familia pues no responde adecuadamente a esa intervención, lo que sí que se hace es proponer un desamparo. Entonces ahí sí que el procedimiento administrativo prevé que las familias puedan decir lo que quieran, o sea, puedan aportar documentación, puedan aportar informes médicos, informes periciales, puedan decir lo que quieran, se les da lo que se llama un trámite de audiencia. También es cierto que la Ley de Protección del Menor en el artículo 14 bis, esto es una nueva redacción que se le dio con la ley última del 2021, sí que determina, aunque también está en la anterior legislación, también está, por lo menos en la legislación valenciana también estaba. Y es el procedimiento de urgencia, que es cuando la administración entiende que un niño está en peligro inminente, tiene la posibilidad de saltarse todo el procedimiento, las cuestiones formales, tiene la posibilidad de hacerlo, de saltarse todo inmediatamente, hacerse cargo del menor, ¿vale? Entonces, en esas situaciones es cuando comentaba Elena que se retiran a los niños del colegio, se retiran a los niños de los hospitales. ¿Por qué? Porque es por el procedimiento de urgencia. Y otra cuestión que a mí me parece que ninguna administración lo hace, y eso que yo trabajo sobre todo en Valencia y en Andalucía, y ninguna lo hace, que es escuchar a los menores. Es escuchar a los menores. Aquí la legislación, la ley, el artículo 14 bis que he comentado, dice que no se tienen que cumplir o no se tiene que estar sujeto a los requisitos ni de procedimentales ni de forma. La cuestión es, ¿escuchar al menor es una cuestión de procedimental o de forma? Yo entiendo que no, que es una cuestión material y es básica. Y únicamente entendería que no se podría hacer caso a lo que dice el menor siempre y cuando lo que dice el menor pondría en riesgo a su propia vida. Pero siempre que no esté en riesgo su propia vida ni su desarrollo, como dice el artículo 2 que es relativo al bien superior del menor, entiendo que el menor tiene que ser escuchado en cualquier caso. Y lo que dice el menor, su opinión y sus sentimientos y su voluntad, forma parte de ese bien superior del menor y que por tanto se tiene que tener en cuenta, cosa que no se hace en ninguna, por lo menos la experiencia que yo tengo, no se hace en ningún caso. Y otra cuestión que también es a tratar es en qué medida, porque el artículo 9 de la Ley de Protección del Menor habla precisamente del derecho que tienen los menores de ser oídos
en aquellos procedimientos en los que su persona se ve afectada. Y la ley es bastante clara, dice que los menores tienen que ser escuchados en todos los casos. Lógicamente, un niño recién nacido pues no se va a poder expresar, no se va a poder manifestar su voluntad porque no habla, y los bebés tampoco, ¿no? Pero ya cuando los niños van teniendo 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues ahí sí que tienen que ser escuchados. Lo que sí que dice la ley, dice que parte de dos premisas fundamentales. Dice que un niño cuando tiene madurez tiene que ser escuchado por sí mismo, o sea, sin ningún tipo de intermediario. Cuando el menor tiene menos de 12 años, tiene inmadurez, pues ahí se tiene que contar con una persona especializada que pueda discernir o pueda valorar cuál es la opinión del menor, que yo entiendo que eso es labor de un psicólogo infantil. Entonces, pero en cualquier caso tienen que ser escuchados. La legislación sí que dice que se presupone que son maduros a partir de 12 años. Lo que suele pasar en la práctica, sobre todo en cuestiones de divorcios y separaciones, es que a los jueces, a los menores de más de 12 años se les escucha. A los de menos de 12 años ni siquiera se les llama a juicio. Y un poco, aquí puede pasar un poco. Yo, la verdad es que la experiencia que tengo es que no se llama en ningún caso. Y yo creo que esto se debería hacer. Yo de hecho, esto es una de las cosas por las que lucho, ¿no? Decir, oye, la ley dice que cuando un menor es desamparado tienes que escucharle. Entonces, escúchale, porque es que estás declarando desamparo sin escuchar a la gente, a los niños. Y yo creo que eso es una cuestión que también hay que hacer valer, como comentaba Isabel, porque es una cuestión que está muy clara en la ley y que nadie hace caso. No sé qué opináis vosotros. Bueno, yo opino que es que en este caso lo que yo estoy viendo es que se vulneran todos los artículos que nos defienden, ¿no?, a los españoles, pero penales, constitucionales, civiles. Lo que yo no entiendo es por qué, para pensarlo así, es que esto es como una mafia, ¿no? Como una mafia, diría yo, ¿no? De que cómo puede ser que en todas las partes de España, ¿no?, que habemos, se haga lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos el caso de una chica, de Celia, que ayer o antes de ayer dio a luz y ya estaban esperando, yo no sé cómo se enteran, y fueron a quitarle el niño al hospital. O sea, esto es injusto, ¿no? Y es que no entiendo. Y es en Córdoba. O sea, que no solo hablamos de Valencia o la de Gaia en Barcelona, madre mía, es que no sé qué pasa. ¿Estamos amparados ante un Estado de Derecho? ¿No lo estamos? Es que ya de verdad que he visto tantas cosas que no sé qué pensar ya, de verdad. Absolutamente no sé si creer en la justicia o no, porque es que hacen lo que quieren. Porque la verdad que están sufriendo esas familias por sus hijos porque no los tienen. Que yo no digo que a lo mejor pueda haber algún caso que el niño necesite estar tutelado, ¿vale? Que yo no voy a eso, pero 70.000 madres no creo que sean malas, o 70.000 familias, ¿no? Y yo creo que esto ya se ha ido de castaño a oscuro y cada vez quieren más, y luego por el interés monetario que hay, ¿no? Que eso es lo que afecta también, ¿no? Que por eso ellos lo hacen. Yo creo que aquí hay una mano negra, que un día se va a descubrir todo esto, porque un día esto va a reventar, y espero que sea pronto, pues, para quitar el sufrimiento a esas familias, ¿no?, que verdaderamente es lo que interesa, ¿no?, que no hacer daño a las familias españolas. Pero ¿dónde está la justicia que nos ampara? ¿Dónde está la justicia que nos defiende? Porque incluso mismamente hasta los policías, que yo he hablado con un comandante de la Guardia Civil, y me dijo el hombre, dijo, mira, esto es confidencial, Teodoro, a mí me duele cuando yo mando a mis hombres a quitar a algún niño. Dice, pero es que tengo que hacerlo porque si no me expedientan. O sea, fijaros también hasta dónde llega, ¿no? O sea, si hay policías que no quieren hacerlo, que comprenden la situación y encima los amenazan, ¿no? Como amenazan a muchas madres también los servicios sociales, ¿no? Es lo que no entiendo, cómo unos servicios sociales que en realidad está para ayudar, según los servicios sociales, los asistentes sociales están para ayudar, ¿no?, cuando una familia o alguien necesitamos algo, ¿no? No para hacernos daño, porque encima cuando va una madre a pedir ayuda, le hacen un seguimiento, le hacen un expediente y cuando ve que tienen niños se los quitan, pero sin ningún motivo aparente. Porque yo, un trabajador social, me ha dicho a mí en mi cara, en Valencia, que le quitaba el niño a esta chica por la actitud. Y yo me quedé un poco así y le dije, hijo, por favor, no me vuelvas a decir que le quitas un hijo a una madre
por su actitud, digo, porque entonces actitud en España tenemos todos los españoles, ¿no? Unos un carácter mejor, otros otro carácter peor, pero no es para quitarle un niño a una madre, ¿no? O sea que fijaros cómo está la situación, ¿no? Yo sé que, bueno, pues Fernando tiene muchos abogados, o sea, muchos casos, lo sé que hay muchas madres que confían en él y, bueno, pues lo sé que él sabe mucho de lo que pasa, ¿no? Y yo creo pues, que Isabel y todos pues sabemos lo que pasa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el padre Teodoro en lo que nos decía a nosotros Carmen Puyo, que el Observatorio de la Infancia, que el problema de los niños y la justicia, y para nosotros por extensión asuntos sociales y el defensor del pueblo, es que estábamos pocas asociaciones de defensa de los derechos de los niños y que nosotros habíamos sido muy valientes atreviéndonos con justicia siguiendo los pasos de Prodeni. Y para nosotros, más que un problema de maldad que también existe cuando a sabiendas no efectúan actuación alguna para garantizar el bienestar de los niños y los adultos, es un problema de falta de conocimiento en infancia, Convención de los Derechos Humanos, Constitución Española, Ley de Violencia y Ley General de Sanidad. Y en cuanto a lo que decía Álvaro, la Ley 8/2015 es absolutamente tajante, porque la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor lo que decía es que los niños tienen derecho a ser oídos siempre que tengan suficiente criterio. Pero la Ley 8/2015, a instancia del estudio que hizo el Defensor del Pueblo, dice que los niños tienen derecho a ser oídos desde que son bebés en presencia de un experto. Y si no lo son, Fiscalía tiene que informar. Y eso que decía que los bebés, los recién nacidos no pueden hablar, los recién nacidos pueden llorar o sonreír y dependiendo de lo que hagan, en ese sentido lo tienen que hacer. Sí, estamos súper de acuerdo. Si me permitís, os leo unos comentarios que hay en el YouTube. Bueno, no podemos, primera infancia, no puede estar más de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Porque sí que es verdad lo que comentaba el padre Teodoro, de que seguramente existan padres en este país que no sean idóneos, ¿no? Pero no podemos entender como defensores de la infancia que la familia extensa, como se llama aquí en España, para los que nos estén viendo de otros países, sea la última opción, ¿no? Entonces, bueno, al hilo un poquito de lo que le está comentando la Palestras de hoy, tenemos aquí a mamá, Alessandra, que nos comenta: a mí me dijeron que si no daba a mi hija en tal sitio, me denunciaban por secuestro y encima no dejarían verme. Tenemos un caso también de Cristina, que también está en el chat, un caso que conocimos ayer. Yo llevo 3 años sin ver a mis 3 hijas y sin saber nada de ellas, y sin visitas que no saben nada de ellas, ¿no? También nos comenta aquí otro compañero, Marco, declaran desamparo con cualquier argumento. Y sí, vale, es un poquito los comentarios que está a través del YouTube. Está comentando. Elena, adelante. Elena. Estamos viendo que todo lo que están haciendo con niños están vulnerando todos los derechos, familia, niños. También sabemos que separan hermanos que, aunque ley prevé, le dan para adopción. La familia extensa. Sí, adelante, perdona, que había un audio abierto por ahí. Adelante, Elena, perdona. Mi pregunta es, ¿por qué antes de dar niño a una familia acogida o adopción, por qué no le dan a familia extensa? Para abuelos, tías, tíos, hay hermanos mayores también. Sí, que quiera que responda, que quiera. Esa es la doctrina del Tribunal Supremo, que los niños no pueden ser separados